Guillermo Lasso envía a la Asamblea Nacional proyecto de ley de libre expresión para derogar la ley de comunicación. Punto relevante. Este martes 25 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación, con el cual busca derogar la norma actualmente en vigencia y que se apruebe una nueva. El documento se compone de 14 artículos, 3 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias y una disposición final, y llegó para su trámite un día después de que Guillermo Lasso asumió el poder. Como disposición derogatoria primera dice: deróguese desde el artículo 1 hasta el artículo 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como todas sus disposiciones generales, incluidas sus reformas que se hicieron en los recientes años. Señala que esta ley tiene por objeto defender, promover y garantizar las libertades de expresión, de comunicación y de prensa, y prohíbe a los estamentos públicos crear obstáculos al libre flujo informativo o a la circulación de los periodistas y comunicadores. El ejercicio de la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación y en ningún caso por estándares o regulaciones impuestas por el Estado, puntualiza. Contiene un capítulo destinado a la autorregulación, derechos de réplica, responsabilidad ulterior, no discriminación y comunicación intercultural. El proyecto deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura CAL para que arranque su tratamiento en el Parlamento. Un día antes de entregar este proyecto, el presidente Guillermo Lasso derogó el reglamento a la Ley de Comunicación como parte de sus primeros decretos en el Palacio de Carondelet. Noticia que merece el comentario en Pichincha Opina con Alexis Moncay. Gracias, profe. A propósito de esta noticia, recibimos mensajes que nos llegan desde el Cono Sur. Hasta allá también devolvemos el saludo para Rolando Andrade, que está escuchándonos o viéndonos a través de las transmisiones en redes desde Buenos Aires, Argentina. Rolando, un fuerte abrazo. Y lo propio para don Jaime Cedeño, que nos escucha desde Esmeraldas. Y José Luis, que también, como todos los días, reporta sintonía. José Luis Coyahuaso desde Londres, desde en Inglaterra. Así que para ustedes un saludo. Si me voy de largo con todos los demás, no termino nunca. Reina Estrella desde Bruselas, Bélgica, también. Fuerte abrazo. A ver, algunas cosas adicionales, a más de, digamos, de este tema central que nos plantea el profe, para arrancar con el comentario. Decir que hay algunas decisiones adoptadas por el presidente de la República en lo que ha sido su primer día de labores, digamos, ya completo, ¿no? Ayer, después de la posesión del 24 de mayo, hay cosas que también, digamos, se podría comentar como antesala para entrar al tema de fondo, que es, por ejemplo, el que hay 3 funcionarias que son mujeres y que han sido ratificadas, que fueron parte del gobierno anterior, la señora Yvonne Bacchi como embajadora en Washington, en los Estados Unidos, la señora Tanya Varela como comandante general de la Policía Nacional, y lo último es que Marisol Andrade seguirá al frente como directora general del Servicio de Rentas Internas. Pero seguirán diciendo que no cogobernaron, eso es seguro, eso es seguro. Eso por un lado. Por el otro, que me parece se han firmado algo así como 42 decretos ejecutivos, entre ellos uno que sí me parece que es fundamental y que, digamos, por lo menos va a ser algo justo para al menos 1.7 millones de ecuatorianos que estaban dentro de la central de riesgos por deudas que no superan los $1,000 y van a ser nuevamente sujetos de crédito en las instituciones financieras. Digo, esto además es un beneficio de lado y lado, no de ida y vuelta, porque son 1.700.000 ecuatorianos que por un lado van a poder acceder a crédito en la banca, pero tenemos también a la banca que va a tener 1.700.000 potenciales clientes, ¿no?
que además, como están las condiciones económicas en el país, me imagino yo, estarán desesperados por poder acceder a contar con algún tipo de recurso para, no sé, poner un emprendimiento o quizás pagar otras deudas. Pero en buena hora que así sea. Lo que sí me parece a mí que es, digamos, por lo menos contradictorio, y fíjense ustedes, yo soy periodista, pero además, y siendo periodista o intentando ser periodista, para algunos puedo ser muy malo, para otros puedo ser bueno. Yo no me considero ni lo uno ni lo otro, simplemente soy periodista, pero no soy de los que se cree que está por encima del bien y del mal. Yo no creo que a nosotros la condición de tales, el título de periodistas, nos da la capacidad o la licencia para aniquilar la reputación o acribillar la imagen y la carrera de nadie, ni nos pone por encima de absolutamente nadie, incluida la ley y la Constitución. O sea, yo sí soy de los periodistas que cree que hay que someterse a una ley y que cree que hay que someterse a la ley en general. En general, y hablo de la ley de comunicación, hablo de la ley de tránsito, hablo de todo tipo de leyes, ¿no? Pero hay quienes creen que esa condición de periodistas les blinda y les protege de absolutamente todo, incluso de las barbaridades que a ratos dicen o publican. Por eso es que les resultaba chocante que exista una ley que regule el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Por eso es que les resultaba chocante que se, por ejemplo, tipifique el linchamiento mediático. Porque acá casos hemos visto, si no, llamémosle a doña Sandra Correa y preguntémosle a ella lo que significó para su vida haber sido linchada mediáticamente durante años, no por uno, sino por varios medios de comunicación y periodistas. Y como el caso de doña Sandra Correa, montones también hay. Pero digamos que es importante, quizás reformar, modificar, cambiar la ley de comunicación. Pero por las condiciones sanitarias, económicas, de el detrimento que ha experimentado, por ejemplo, el empleo en el Ecuador. ¿Qué tan urgente era que la primera ley que el Ejecutivo envía a la Asamblea sea precisamente esta denominada ley para la libertad de expresión y comunicación? Yo les planteo esa inquietud porque apenas ayer, digamos, conocí la noticia, yo me interpelaba sobre aquello. O sea, cuando estamos, creo que la mayoría de ecuatorianos expectantes sobre lo que debería suceder con la vacunación de entrada. Y ayer, fíjense, y hoy vamos a tenerle a la doctora Tatiana Larrea, directora del CIES, hablando sobre la encuesta que yo les daba lectura el día de ayer. Con ella vamos a profundizar en el análisis. Obviamente es la especialista en materia de estudios sociales y de la elaboración de este tipo de mediciones. Pero hablábamos de que las urgencias del pueblo ecuatoriano son esas, ¿no? Vacunación, empleo, situación económica. Pero resulta que la primera ley o proyecto de ley que envía el Ejecutivo, el presidente Lasso a la Asamblea, es precisamente una ley de libertad de expresión y comunicación. Y ayer justo estaba leyendo el hilo que había publicado el doctor Gustavo Chiriboga, abogado y amigo además, a quien lo vamos a tener por probablemente mañana, hablando sobre este tema, conocedor, fue asesor de la Comisión de Justicia durante el periodo anterior, es un abogado con una trayectoria y una dilatada experiencia en asesoría parlamentaria y de legislación, y él me compartía precisamente un hilo de tweets que había publicado y que yo ya de ese rato los estaba leyendo y que tiene que ver precisamente con el contenido de este proyecto de reforma legal enviado por el gobierno nacional. De entrada, Gustavo nos dice algo que también daba cuenta de la nota que leía el profe, ¿no? Que no se trata de una ley que deroga la ley anterior, sino que se trata de una ley que lo que hace es cambiar el nombre, no se va a llamar ley de comunicación, ley orgánica de comunicación, sino ley de libertad
de expresión y comunicación. Y lo que hace es eliminar los primeros 90 artículos, y entre las reformas más importantes están las siguientes, que eso sí, digamos, es pertinente conversarlo con ustedes y profundizar también el análisis sobre aquello. Se prevé el ejercicio del derecho a la réplica, bien, hasta ahí bien, ¿no? Pero no se establece un procedimiento administrativo judicial, con lo cual se tendrá que activar la vía jurisdiccional civil por procedimiento ordinario en caso de que no se cumpla con este derecho. Es decir, si a un medio, X medio, obviamente con este no va a pasar, porque acá vamos siempre a tratar de contrastar o de tener las dos versiones de cualquier tema que se trate. Pero, por ejemplo, si a mí como periodista y como medio vino un entrevistado, dijo X cosas sobre un personaje, ese personaje dice, quiero que me des el mismo espacio para hacer ejercicio de la réplica, ¿no? Y tener derecho a esa réplica sobre lo que dijo el personaje X. Yo me puedo sentir en libertad, y el medio se puede sentir en libertad, de no darle el derecho a la réplica, porque no se establece un mecanismo para que ese procedimiento se cumpla. O sea, románticamente el tema de la réplica se queda. Lo vamos a ver si es que finalmente se cumple. Si no, va a tener que usted seguir un proceso, como dice Gustavo, por la vía jurisdiccional civil, larguísimo, ¿no? No se dice nada respecto al derecho a la rectificación, con lo cual existiría un vacío respecto de posibles reclamos frente a la publicación de información no verificada, descontextualizada o no contrastada. Esto quedaría sujeto a la autorregulación de medios. Es decir, si en un medio a usted le acusan de narcotraficante, de ladrón, de corrupto, sin pruebas, y hacen, digamos, más o menos lo que han venido haciendo, que es, además, emitiendo ese tipo de sentencias a través de los titulares o de notas de prensa, usted no va a tener ni siquiera el derecho a pedir que rectifiquen, sino que el medio se va a quedar, y la gente que leyó o vio la noticia, en donde a usted le trataban como delincuente, como ladrón, etcétera, etcétera, se va a quedar con esa versión, no con la suya. Es decir, no va a haber derecho a la rectificación. Sobre esto, digo, les cuento así una infidencia en lo personal y profesional. En los últimos días hemos vivido una experiencia parecida, ¿no? Por esa forma irresponsable con la que manejan los medios, algunos medios de comunicación y algunos periodistas, el ejercicio profesional, ¿no? Salen y dicen cualquier barbaridad, ¿no? Que en X allanamiento se encontró droga, cuando eso nunca sucedió, pero ya publicaron la nota, y la gente que vio la nota se queda con eso. Se envían cartas de pedidos de rectificación, a las cuales los directores de los medios, les cuento, ni siquiera contestan. Entonces ahora van a poder quedarse tranquilos los directores de los medios y los periodistas, ¿no? No les van por ninguna vía a pedir rectificación. Su verdad será única gracias a esta reforma que plantea el gobierno del presidente Lasso. Se elimina el procedimiento de reclamo ante la vía de la Defensoría del Pueblo, con lo cual quien sienta que se ha afectado algún derecho en su contra tendrá que buscar patrocinio jurídico privado. Le quitan además ese derecho a usted, ciudadano, si se sintió ofendido, juzgado, maltratado por una publicación de un medio, bueno, no va a poder ni siquiera recurrir a la Defensoría del Pueblo, que fue algo que lo estableció la reforma elaborada y presentada por el gobierno de Moreno. Será importante ver el debate en la Asamblea, dice Gustavo, con respecto a temas como contenido discriminatorio, posición de medios de comunicación ante asuntos judiciales, elementos de los cuales nada dice el proyecto. Y fíjense ustedes, yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Durante todos estos años, cómo los medios de comunicación han manejado su línea editorial con respecto de, por ejemplo, los procesos judiciales en los que vamos a hablar sin pelos en la lengua, en los que ha estado involucrado Correa o cualquier otro exfuncionario de su gobierno o cualquier militante de la Revolución Ciudadana, o alguien que resulte contrario a la visión que tenía el gobierno de Lenín Moreno. La forma en la que manejaron los procesos judiciales determinados medios de comunicación ha sido espantosa. Revisen ustedes las cuentas de redes sociales de Juan Pablo Albán Alencastro
o de Mateo Martínez. El uno, ex abogado defensor del alcalde Yunda, y el doctor Mateo Martínez, hijo de la doctora Jimena Barca, quienes han sido maltratados a partir de publicaciones de varios medios de comunicación, incluidos estos portales digitales que se encargan de hacer trapo con el prestigio, con el honor, con la honra y con la vida de las personas. Les invito a que revisen las cuentas de estos dos personajes, del doctor Juan Pablo Albán y de Mateo Martínez, donde ustedes se van a encontrar varias críticas con respecto del ejercicio precisamente de algunos medios de comunicación que alegremente han publicado, no un caso contra un correísta, ojo, sino en contra del alcalde Yunda y en contra de, por ejemplo, la secretaria de Salud del municipio de Quito, que nada tienen que ver ni con correísmo, ni con Revolución Ciudadana, ni nada por el estilo, ¿no? Así que, como para, digamos, un poco descontaminar ese debate también, ¿no? Y sacarlo de ese clivaje horrible que es el correísmo y el anticorreísmo. Finalmente se deroga el artículo 182 del COIP que tipifica el delito de calumnia, es decir, la falsa imputación de un delito no sería sancionado penalmente. Que es algo parecido a lo que yo les decía hace un momento, ¿no? A propósito del tema de la rectificación. Si a usted alguien le acusa de narcotraficante, ladrón, corrupto, etcétera, 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 usted no va ni siquiera a poder seguir un proceso por esa calumnia, porque se ha eliminado precisamente ese artículo. Yo les preguntaba de entrada, digamos más allá de estos temas que son puntuales y que lo cita Gustavo en su hilo de tweets, y que además yo le sumaría otros dos adicionales. Uno, la eliminación del Cordicom, es decir, no va a haber un organismo que va a encargarse de regular o de vigilar el buen manejo de la comunicación, y por otro, exoneran de IVA y aranceles a la importación de papel e insumos para los periódicos, obviamente beneficiándoles económicamente y únicamente a los periódicos. Vamos entonces a este ejercicio sobre el cual yo personalmente no creo, y no creo porque, a ver, no es un tema de generalizar, podríamos incluso hasta particularizar, pero no se trata de eso tampoco, porque aquí si vamos citando ejemplo por ejemplo y nombre por nombre no acabamos nunca. Pero yo no creo en el cuento de la autorregulación. ¿Se imaginan ustedes si a un Estado se le ocurriría eliminar, derogar o flexibilizar una ley que regule, por ejemplo, al sistema financiero? ¿Ustedes creen que los bancos, los banqueros, se van a autorregular? ¿O creen que manejarían alegremente las tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Los costos por el servicio, esos costos, a usted, digamos, a ratos ya a los bancos lo único que les falta es cobrarnos un cover de entrada al banco, porque nos cobran por absolutamente todo, el uso del cajero, la renovación de la libreta, cualquier trámite, ¿no es cierto? Entonces ustedes se imaginan un país en el que se eliminen las leyes para regular al sistema bancario y los banqueros se autorregulen. Yo no me imagino ese país. En el caso de la comunicación, tampoco. Y menos todavía después de haber vivido lo que hemos vivido estos 4 años. Y yo me quisiera ir más atrás, o sea, esto es de toda la vida. La autorregulación en el ejercicio del periodismo, créanme, se los dice alguien que ha trabajado en medios privados, en medios incautados y en medios públicos. La autorregulación no existe. Ese es un concepto bastante romántico para simplemente permitir que las cosas pasen. Y voy a hablar ahora más políticamente. Si ustedes se fijan, la estrategia de Guillermo Lasso es prácticamente, en este caso, la misma que la de Lenín Moreno. Porque una de las primeras cosas que hizo Lenín Moreno, y esto es algo que yo siempre lo citaba cuando conversábamos en espacios con otros colegas y analizábamos la coyuntura política, y lo comentamos también con Andrés Durán durante la posesión de Guillermo Lasso el pasado lunes.
cuando se despedía a Lenín Moreno del poder, yo les mencionaba, Andrés citaba aquello, y yo les decía hace un momento que es algo sobre lo cual siempre he repetido, porque fue la hoja de ruta de Lenín Moreno. Una de las primeras reuniones que tuvo el gobierno de Moreno cuando asumió el poder fue con los directores y gerentes de los medios de comunicación. Hay hasta una foto, ¿no?, donde aparece el gerente de Teleamazonas, Gonzalo Rosero, Diego Kendo, el hijo de Rosero, y otros directores y gerentes de medios de comunicación. Ahí Moreno se comprometió, entre otras cosas, a eliminar la Supercom, a, reformar la ley de comunicación, y fue de las primeras cosas que hizo Moreno. Y fíjense ustedes cómo entra Guillermo Lasso, enviando primero una ley que yo les insisto nuevamente, no sé si es urgente. Puede ser importante, de hecho sí, la comunicación es importante, regular la comunicación es importante, tener libertad de expresión es importante, pero con responsabilidad. Yo no puedo coger este micrófono y empezar a tildar y tachar y acusar de corruptos y de delincuentes y de mafiosos a todo el mundo. No puedo. Pero hay otros periodistas que sí lo hacen. Y que han usado sus periódicos, sus radios, sus micrófonos, sus cámaras, para permanentemente etiquetar y estigmatizar a quienes no son de su agrado y que obviamente van en contra de lo que dice la línea editorial de su medio. Entonces yo vuelvo otra vez al cuestionamiento que les planteaba a ustedes de entrada. En un país con 50,000 muertos por pandemia, en un país donde tenemos el 32% de personas económicamente activas con empleo. Es decir, 32 de cada 100 ecuatorianos tienen o tenemos empleo pleno. Cuando tenemos unas tasas de desempleo altísimas, cuando se sigue muriendo la gente por falta de atención médica, no tenemos vacunas, seguimos todavía con unos índices bajísimos de aplicación de pruebas para diagnosticar COVID. Cuando tenemos todavía una justicia que está en entredicho por todo el tema de la persecución y demás. ¿Creen ustedes que esto es urgente? Por lo menos desde mi punto de vista y de mi perspectiva, no. Creo que para el gobierno de Lasso, y como les decía hace un momento, aplica una estrategia muy parecida a la de Moreno. Sí es importante, ¿saben por qué? Porque con esto se gana aliados que probablemente le van a seguir siendo, como le fueron con Moreno, indispensables e incondicionales. Esos aliados que, por ejemplo, durante las protestas de octubre, mientras la gente se mataba en las calles, preferían pasar dibujos animados. Esos aliados que durante las protestas de octubre, cuando la gente protestaba por el alza o el incremento de la gasolina, del diésel, de los precios, por las medidas económicas, les quitaban los micrófonos a los ciudadanos en las calles y preferían únicamente quedarse con la versión oficial. Esos medios que replicaron las mentiras del puente a la nada, aunque les resulte cansón, se los voy a repetir 20,000 veces. Esos mismos medios que repitieron las mentiras de Moreno, hoy, me imagino yo, estarán aplaudiendo y estarán considerando que esta decisión del presidente Lasso es la mejor decisión posible. Yo hasta puedo coincidir que es necesaria una reforma a la ley de comunicación, pero no sé si esa reforma sea tan urgente como para mandarla de entrada cuando hay cosas que son muchísimo más importantes. Me parece que... Y veamos, ¿no?, cuál es además la línea que va a adoptar la Asamblea. Este es un proyecto de ley que va a tener que ser procesado por el CAL, un CAL que a primera vista uno creería que no está controlado por el movimiento Creo y por el gobierno, pero después, cuando volteamos a ver los discursos del 24 de mayo y cuando nos damos cuenta que existe una alianza y un acuerdo legislativo y de gobernabilidad, como quieran llamarlo, entre Creo, Pachacutic y la Izquierda Democrática más los independientes, que ellos además suman 4 de 7 voluntades en el CAL, lo más probable es que en los próximos días o en las próximas horas este proyecto de ley sea precisamente calificado y sea destinado a alguna de las 15 comisiones especializadas que tiene la Asamblea Nacional hoy en día. Puede ser que vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos. Derechos colectivos fue precisamente la que en el periodo anterior de Lenín Moreno procesó las reformas a la ley orgánica de comunicación. Podría ser que vaya también, no sé, y se me ocurre, a la propia Comisión de Justicia. Estas cosas también dependen de
cómo está conformada la comisión y qué tan viable va a ser que ese proyecto de ley que ha sido enviado por el presidente Lasso tenga un trámite, digamos, sin mayores trabas y más rápido, veloz, ¿no? Entonces habrá que ver también cuál es la conformación que tiene cada una de esas comisiones.